Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en una sesión más de los Eternautas, los habituales, y también nos acompaña esta tarde María José. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, ¿qué tal? Ma- ¿Cómo estáis? En su segundo programa aquí, María José Peña, y como siempre, Lázaro Covadlo. Hola, Lázaro, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Y David Monteagudo. Buenas tardes, David. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, y aquí quien les habla, José Matas, que hoy viene con una propuesta, con un par de cortometrajes. Uno de ellos, podemos comentarlos en el orden que os parezca, ¿sí? Uno de ellos es En la mente de Simon Foster, ¿sí? El episodio número 57 de una serie por todos conocida, pues espero, supongo, ¿sí? La dimensión desconocida, ¿sí? De Twilight Zone. Sí, y este capítulo, que es del año 1989, para mí tuvo un remake después con otro cortometraje que se llama Más allá del dinero. Digo para mí porque en cuanto a los créditos y el reconocimiento de la idea original, ya veréis que no he encontrado ninguna referencia del segundo cortometraje, Más allá del dinero. Y bueno, son ambos dos, creo que es la misma historia en la que nos sitúa un mundo futurista en el que las personas podemos transmitir y transferenciar nuestras experiencias vitales. Bueno, yo descubrí este cortometraje en televisión un día por pura casualidad en uno de estos canales de pago dedicado exclusivamente a cortometrajes, y lo arranqué más o menos empezado cuando, en el de Más allá del dinero me refiero, cuando la actriz Adriana Ugarte accede a vender sus experiencias. A partir de ahí me quedé enganchado ya con el documental, bueno, con el documental no, con el cortometraje. Lo rastreé bueno, me impactó, y luego os contaré un poco cómo llegué al otro. Yo, que no soy un amante de la ciencia ficción ni estoy muy cerca de ese género, sí tengo que decir que es una historia que me cautivó desde el inicio, y que incluso ahora, cuando los he vuelto a ver, eh, me han impactado casi como la primera vez, cualquiera de ellos. Y es una idea a la que nos muestra que me sigue cautivando. No sé, me deja muchas preguntas, sobre todo porque plantea algunas cuestiones de carácter existencial. Y bueno, ardo un poco en deseos de que me contéis cuál ha sido vuestra experiencia, quizá tibia, quizá entusiasta, como es en mi caso, o no lo sé. ¿Por quién empezamos? Hoy por María José. ¿Qué te parece, Bien, María José, si empezamos hoy por ti? muy bien, sin ningún problema. Pues a mí la verdad me ha impactado también mucho. Yo no vi esta serie en su momento, esta serie de Dimensión Desconocida, y entonces ha sido pues una novedad, un hallazgo verdaderamente. Me ha impresionado mucho más la muerte la mente de Simon que, el otro cortometraje. Mucho más, quizá porque ya estaba advertida, ¿no?, de que iba a ir el asunto, pero es que me ha parecido con mayores valores de reflexión. Me ha gustado mucho más. Lo primero, me he documentado un poquito sobre la serie y ya he visto que en la fecha en que se rodó, pues ya he visto que se acababa la época del cine esplendoroso de Hollywood, y entrábamos en el mundo de la televisión. Entrábamos con un nuevo lenguaje hasta entonces poco conocido, que iba a arrastrar a los espectadores, porque realmente la serie parece ser que arrastró. Yo no la vi, pero comentándolo con mi hija, me dijo que ya no se perdía un capítulo. Quiero decir que tuvo su gran impacto, todavía es recordada. Claro, el lenguaje en televisión es distinto al lenguaje cinematográfico, y sobre todo la pretensión de la serie pues exigía también un determinado lenguaje un poquito claustrofóbico, un poquito
con muy pocos personajes, para poder penetrar bien en el terror psicológico, más que porque la serie ofrezca, o el capítulo en concreto ofrezca ciencia ficción. No es tanto ciencia ficción, que también lo es, pero es sobre todo un terror interno, subjetivo, psicológico. No viene del exterior, de que ocurra algo que impacte al espectador, no. Es un terror que se va introduciendo en el interior. Me ha impresionado que plantea, pues, los problemas que ha planteado la literatura muchísimos años, los límites de la ciencia, si está todo permitido. Enfrenta al hombre con una serie de avances que le hacen reflexionar sobre si debe o no debe proseguir por ahí. Y sobre todo sitúa al protagonista, a Simon, en una situación determinada. Hay una serie hay un contexto que le envuelve. Ese contexto es una crisis económica galopante, una sociedad ajena a las necesidades del individuo, un hombre solo ante la sociedad, y una necesidad de adentrarse entonces en mundos desconocidos que él rechaza. No es que los acoja con gusto, él los rechaza. Es su situación de necesidad la que le obliga a adentrarse en ellos. Cuando quiere recuperarlo, es tarde. Es verdaderamente de impacto. Hay otras muchas cuestiones en las que podemos ahondar, pero quisiera también que vosotros os expresaréis. Muy bien, pues bueno, con esta primera valoración y con estas primeras impresiones, sobre todo acerca del corto de La mente de Simon Foster, pues no sé, vamos a ver, David, vamos a seguir por ti, a ver qué. Vale, yo quería apuntar o, digamos, analizar el texto un poco, o el texto, el cortometraje, los cortometrajes, desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Uno es que a mí lo que me ha impresionado más, claro, a mí no es que me haya impresionado mucho la historia en sí, porque ya hemos visto otras veces cosas similares. Hay incluso una película que no sé de qué época será, del 2010 o algo así, con el Robin Williams, en la que trabaja en una empresa. Él es el jefe de una empresa que cuando alguien muere, si llevaba un dispositivo para ir grabando todas sus vivencias, pues luego le hacen como un homenaje en el entierro, en donde hacen como un resumen de toda su vida. Bueno, era el mismo tema. O sea, es un tema que no es una idea que a mí me resulte ahora completamente original y que me haya sorprendido mucho, porque ya he visto otras cosas parecidas. A mí lo que me ha impresionado más es la angustia que en los dos personajes, tanto en el Simon Foster como en esta segundo el cortometraje moderno, esos momentos en los que sienten esa angustia de que se desorientan, de que pierden de que pierden la capacidad para ordenar las cosas y para ver la realidad de forma coherente. A mí esto, en lo que me ha hecho pensar, es en el Alzheimer, porque yo es un tema que tengo muy presente, porque en mi caso mi madre, pues ella padeció Alzheimer, y en los últimos años de su vida, pues la cosa fue, claro, digamos, a peor.
pero yo viví todo cómo se fue desarrollando desde los primeros síntomas. Y claro, lo que aquí se narraba, tanto en un caso como en otro, tanto en un corto como en el otro, es un poco lo que ocurre con el Alzheimer, que es que uno no pierde ni su capacidad de discernimiento, ni pierde su personalidad, ni sus inquietudes, ni eso, pero hay cosas que se van, o sea, es como un queso que van saliendo agujeros, como una cosa que se van comiendo las polillas, digamos, y simplemente hay cosas a las que quiere algunos recuerdos o datos que quiere eso y que ve que no puede. Entonces, con los enfermos de Alzheimer siempre se les dice que no se angustien, porque la angustia que puede producir eso es casi peor, ¿no? Y a mí eso es lo que es lo que me impresionó más del hecho este, ¿no? En parte porque yo también, bueno, es uno de mis temores, ¿no? Porque yo genéticamente soy muy parecido a mi madre, ¿no? Y siempre hay ese temor a que la genética pues haga su trabajo, ¿no? Entonces me impresionó en el primero, en el de Foster, el momento en que por fin, en que le conceden esa entrevista de trabajo y puede aspirar a un puesto de trabajo, y le preguntan unas cosas concretas y el pobre hombre resulta que no se acuerda en ese momento porque ya lo vendió eso, ¿no? Y luego en el de la chica, que está muy bien, es más moderno, y es muy impactante también el momento en que ella en el restaurante de lujo ese, que está, por cierto, en lo alto de un edificio que está en la Gran Vía de Barcelona, en el Hospitalet, cerca de el IKEA, está este edificio por ahí. Bueno, el caso es que, esa mujer cuando se va al lavabo y vuelve, y claro, ya ve que en lugar de la chica con la que hablaba, pues está una mujer que no conoce de nada, y luego la otra resulta que estaba un poco más allá. Pero eso refleja muy bien la inseguridad que ella tiene ya, y esa situación angustiosa, cuando eso genera angustia. Y después, más aún, ya la cosa llega al paroxismo, llega al máximo, cuando va a su casa y está hablando por teléfono con el marido, con el Carlos Carlos, y dice, no, que es que estoy arriba. Pero ¿cómo que arriba? Eso para mí está muy bien y es lo que me impresionó más, ¿no? Yo digo eso, ¿no? Lo que me impresionó, el tema del parecido con el Alzheimer. Y luego que yo he visto en los dos, al ser dos cortometrajes de dos épocas muy diferentes, uno de los años 70 y otra completamente contemporánea, actual, es muy curioso como trabajo digamos, de estética comparada o de cinematografía comparada, ¿no? Entonces, claro, en parte ha resultado gratificante ver que el producto americano, el producto americano es un producto de serie B, así cutre, con una imagen chapucera, y con unas limitaciones que lo que tú creo que has interpretado, María José, como escoger muy bien los elementos, yo creo que más bien nace fruto de una limitación, de las limitaciones propias de una serie de la televisión, que tienen que sacar un episodio cada semana y que no hay tanto dinero tampoco, las limitaciones con pocos actores, unos escenarios pequeños, que no haya exteriores, que no haya complicaciones, y aún así, claro, es muy gratificante ver que la serie, el producto americano, ¿no? Aunque sea televisivo, pues que es un producto bastante cutre, incluso ves que el que tenga los auriculares esos, el casco ese para grabarle los recuerdos, que esté puesto en una cabeza de Polexpan, como las de las peluquerías, que está en una pértiga que hasta se mueve, y luego que se siente en una butaca ahí, que es una butaca antigua, toda cutre, ¿no? Es un poco penoso. Y en cambio, el producto español, pues resulta que es de una sofisticación brutal en cuanto a la imagen, la calidad de la imagen, todos los escenarios, la ambientación, los pocos paisajes que salen, todo el tema virtual, porque seguro que hay una gran parte que está hecho por ordenador, por computer animation,
está hecho con, con una sofisticación y es incluso gratificante, ¿eh? Cuando ves ese cortometraje que está hecho y además, claro, es muy curioso comparar, ¿no? El de los años 70, el hombre este vende sus recuerdos por una precariedad económica terrible, un paro galopante, vende para poder comer, ¿no? Incluso el pobre hombre se prepara, que eso es muy americano también, que lo que se prepara como comida son casi las farinetas, ¿no? Como una papilla infame, y va encima le cae una cucaracha y hombre, ya es el colmo, ¿no? En cambio, en el corto español contemporáneo, es una cosa sofisticada de gente VIP, gente de mucho nivel de vida, y esta mujer pues vende sus recuerdos simplemente para mantener un tren de vida exagerado que lleva, ¿no? de una riqueza que le supera y unos gastos que no puede asumir porque su marido también se ve que tiene problemas con la empresa y ella es como una Emma Bovary, es una especie de Emma Bovary, ¿no? que se entrampa, digamos, para mantener pues, unos lujos y unas cosas, pero claro, es muy curioso esta comparación, ¿no? No sé si quería decir alguna cosa más. Bueno, sí, que aparte en la historia americana, la tecnología esta, que es una tecnología muy sofisticada, ¿no? Es una tecnología que, eso es muy de los años 70, muy de serie B, que es una tecnología tan sofisticada, resulta que corría de forma ilegal por ahí y además una tienda cutre de un tío que es como un prestamista, ¿no? Que compra y vende, pues resulta que ahí en la trastienda tiene unas máquinas que en realidad eran sofisticadísimas, ¿no? Que ahí está representado con unas lucecitas azules, ¿no? Y en cambio, en la versión moderna, pues esa tecnología la desarrolla una gran corporación, ¿no? Con un edificio inmenso que curiosamente se llama Leteo, que el Leteo era el río en el que los muertos caían y perdían ahí la memoria y todo, ¿no? El Leteo es una referencia clásica y es una megacorporación, ¿no? Completamente legal, ¿no? Un intercambio legal, incluso sale la cuenta del Banco de Santander, que es uno de los que han contribuido en el corto. Entonces sale el Banco de Santander cuando ella consulta su cuenta, ¿no? A ver cuántos euros tiene o cuántos millones de euros. Y allí es una corporación lujosa, ahí todo con una cosa aséptica, súper confortable y además con gente guapa, porque todos son jóvenes, todos son guapos, el médico es muy agradable, pero lo que están haciendo ahí es una cosa inmoral, en cierto modo, ahí sí, eso sigue siendo igual, ¿no? Porque están un poco aprovechándose de la necesidad de una mujer que en este caso es una necesidad que se ha buscado ella o que se ha complicado ella, pero claro, desde el punto de vista moral es muy discutible esa actividad empresarial, ¿no? Pero es muy curioso comparar los dos productos. A mí me ha gustado más particularmente la segunda versión, esta versión moderna, porque explica lo mismo, pero yo le doy mucha importancia a la imagen, a los aspectos visuales. Entonces en la primera estoy viendo una cosa de serie B que podía hacerse también con un cómic típico americano de los años 70, de esos que hemos visto algunos. Así un cómic podría explicar lo mismo, ¿eh? O sea, desde el punto de vista cinematográfico, pues tiene poca cosa, ¿no? Y en cambio, no sé, a mí me gusta más el producto nuevo. Pero bueno, un poco, yo ya dejo ahí a ver si sale alguna cosa más luego. Luego me gustaría apuntar una cosa respecto a esto que has dicho. Venga, vamos a darle paso a Lázaro también, a ver un poco por dónde... No, pero a ver qué va a decir María José. Yo estoy también te cede el turno por alusiones, María José. Bueno, yo lo que quería hacer notar respecto a la comparación entre ambos, entre el episodio y el corto, es que a mí me parece que el episodio está lleno de valores morales. Hay una posición moral en él
que desaparece por completo en el corto. En el episodio vemos a un hombre que se resiste y solo la necesidad y su soledad ante esa sociedad que le aprisiona y le impide buscar una solución a su precariedad, solo eso le anima a participar en algo que le parece repugnante. Desde la primera vez dice que no volverá. Acaba yendo porque la necesidad es mayor, crece, está abandonado, se enfrenta a mí me recordaba un poquito a Kafka y me recordaba un poquito a Beckett, la soledad del individuo ante una sociedad a la que llama a sus instituciones y no hay respuesta, que es la oficina de empleo. Entonces, Simón se resiste a todo eso, está cargado de valores morales, le repugna todo eso. En cambio, en el corto vemos un escenario completamente distinto. Es una sociedad mucho más amoral. Solamente va al lujo, a la seguridad, a tener todo cubierto de la manera más ociosa, sin esfuerzo. No le repugna lo que hace, no siente repugnancia. Es más, casi la tienen que detener, que contener, porque ella está dispuesta a prestar más y más transferencias de su mente. Entonces yo creo que hay una diferencia muy grande entre el episodio y el corto, no por los valores estéticos que ha reseñado David, que estoy completamente de acuerdo, sino también sobre todo por los valores morales. Nada más. Muy bien, pues Lázaro, vamos a ver un poco por dónde irían tus pareceres. Bueno, lo que resultó interesante es un descubrimiento, un redescubrimiento de lo interesante que es comprobar cómo de un mismo objeto se van sacando conclusiones referidas a diferentes puntos de vista, según cómo se ubica cada persona que observa ese objeto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, me pareció que en David sobre todo predominaba el punto de vista de la estética, ¿no? De la estética de la filmación y todo esto, ¿no? En María José lo que dijo es el punto de vista moral, y tú, José, también me parece que lo ves desde un punto de vista moral, ¿no? Bueno, ahí me reservo un poco los comentarios para luego. Yo de momento he presentado aquí. Claro. Bueno, a mí me resulta más interesante este debate que los dos cortos, pero los dos cortos deben tener cierta importancia si es que permiten, si suscitan un debate tan interesante, ¿no? Del tal, ¿cómo se llama? ¿Foster se llamaba? Simon Foster. Simon Foster, sí. El Simon me hace acordar del Simon no sé cuánto del Guardián entre el Centeno. Bueno, entonces sí, digamos, los elementos son más precarios, lo que se ve de la filmación. Yo no, en toda mi vida, yo no he visto demasiada televisión. Hubo una época que me pasaba en televisión, pero era más o menos en los años 60. Esto era una serie de Dimensión Desconocida, que creo que era de esos años. Si la memoria, porque si no, no he transferido la memoria a otro lugar, parece que era de los años 60, sí. Y luego el corto que es un corto español, ¿no? Me parece. Sí, también me resultó, claro, es todo, la visión es más diáfana, la escenografía es más guapa, etcétera, etcétera.
¿no? Pero bueno, ambos plantean la misma situación. Desde el punto de vista mío, personalmente, tiene que ver sobre las posibilidades de transferir la memoria a un, a un, a un, a ver cómo se A cómo un diría. sistema informático. Sí, pero más que un sistema informático, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, sí, digamos un sistema informático. Es decir, aquí estamos hablando de la memoria de vivencias, ¿no? Yo que creo en las posibilidades futuras del transhumanismo y del posthumanismo, creo también que el ser humano, en algún momento de su historia futura, se va a librar de las dictaduras de la biología, con lo cual va a dejar de ser humano, ¿no? Va a pasar a ser otra cosa. Entonces, como en este caso, digamos, la transferencia a un soporte, antes no sabía la palabra soporte, hablando de memoria. Entonces, si nosotros podemos poner una copia de seguridad, si se puede poner una copia de seguridad de la memoria con la identidad, con todo lo que implica la identidad personal a un soporte externo, ¿no? En caso de que a ese bicho que somos nosotros, a ese bicho biológico, le pase cualquier accidente que termine con sus funciones fisiológicas, con sus funciones biológicas, siempre lo tendremos ahí, digamos, al menos lo que es la conciencia, la identidad personal, lo tendremos en la copia de seguridad, que obviamente luego se puede también poner, no sé, en algún tipo de aparato. Estos son juegos de imaginación, obviamente, ¿no? Y que ya sé que es justificado que despierte sonrisas, ¿no? Pero bueno, yo creo en estos juegos de imaginación que tendrán variantes diferentes. Pero bueno, entonces decía que de tal modo bueno, no sé si porque se hará una especie de cyborg o lo que fuera, ¿no? Ahí tenemos al sucesor de ese ser humano, ¿sí? Con sus mismos recuerdos, con sus mismas, los recuerdos de su vivencia, los recuerdos de sus afectos, etcétera, etcétera. Pero tengamos en cuenta ese soporte, por decir así, informático, soporte externo, que será mucho más sofisticado, muy diferente de los ordenadores actuales, obviamente, ¿no? Cuando se pone una copia de seguridad, no se pierde el documento que uno tiene en el ordenador. Y hace una copia de seguridad que lo pone en un pendrive o lo pone en la nube, ¿no? O le dice a un amigo, mira, te mando aquí este texto mío para que me lo guardes porque, no sé, se corta mucho la luz en mi casa y cualquier día se me fastidia el disco duro, ¿no? Bueno, que es lo que yo hago a veces, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos por una vida eterna a ese ser que originalmente fue un ser humano. Y posteriormente, eso es lo que a mí me suscita todas estas cosas, ¿no? Pues sobre la memoria. Y posteriormente también tengamos en cuenta que si supongamos que fuera un ordenador, lo cual sería bastante primitivo, ¿no? Pero supongamos que sea un ordenador porque es lo que conocemos ahora, ¿no? Que se pasa, digamos, a un disco duro, por ejemplo, que también están superados, tengo entendido, los discos duros, ¿no? Un soporte magnético, lo que fuera. Entonces, supongamos que se traslada esto, también se puede pedir información, experiencias de otro ordenador que a su vez soporta las vivencias de otra vida. Así que entonces, este ser ya tendría, digamos,
Si este ser es un ingeniero de edificios y el otro es un médico, ¿no? E intercambian información, así los dos eran ingenieros y médicos, ¿no? Y si seguimos metiendo información de otros ordenadores, mejor dicho, de otros posthumanos, ¿no? Llegaremos a tener un ser realmente muy alejado de lo que somos actualmente, ¿no? Pero en fin, todo eso es lo que me ha, tirando del hilo, es lo que me ha suscitado esto de la memoria. Está bien la idea de vender vivencias, de vender memoria. De todo modo está visto desde una óptica de capitalismo primitivo, ¿no? Porque, claro, tú vendes una cosa y al venderla dejas de tenerla, ¿no? Pero desde la óptica que estoy planteando, podrías venderlo, pero a su vez sigues teniéndola. Y por otro lado tampoco las venderías, porque quién sabe, bueno, en ese futuro el comprar y el vender no sé cómo sería y si existiría el dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que a mí me ha suscitado. Y el tema ese que a mí me interesa tanto, desplaza totalmente el tema de la estética, tanto en el filme, como del corto, como del otro que se pasó por televisión, ¿no? De la dimensión desconocida. Entonces, a mí me plantea el tema que es un tema realmente, sí que es existencial, ¿no? En el sentido de que nosotros somos en gran parte nuestra memoria, somos también nuestra capacidad de imaginación. No necesariamente la imaginación creativa que estamos haciendo, nosotros visualizamos los conceptos, visualizamos transferidos en imágenes. Bueno, no tengo mucho más, quizás cuando más adelante se me ocurre alguna otra cosa. Hay algo que sí que querría comentar antes de que tú, José, que ahora supongo que tú querrás comentar algo, pero antes de que comentes tú, querría una cosa por alusiones o un poco por contestar, digamos, a lo que ha dicho María José, que ella ve un contenido moral en el corto antiguo, en el episodio antiguo, y en cambio en el moderno, en el corto moderno no. Yo en eso soy más escéptico, ¿eh? Yo creo que en el corto antiguo yo veo lo típico, o sea, es muy fácil ponerse desde una superioridad moral o una visión crítica cuando eres perdedor, cuando estás vapuleado por la sociedad. Es esa tendencia a pensar que los que están puteados son más dignos moralmente que los que están bien, ¿sabes? Entonces yo precisamente en el hombre ese veo a un hombre que se ha vendido y que entonces cuando entra en el sistema ese, que es desde luego fraudulento, injusto, que se aprovecha de él, entonces sale con el discurso moralista de sois unos sinvergüenzas y tal, ¿no? ¿Sabes? Yo un poco lo veo así, precisamente alguien que cuando ha perdido realmente su base moral, en el sentido de que va a desprenderse de sus recuerdos y por lo tanto de su personalidad y de su propia vida, pues luego cuando ve que se le complica la cosa y que aún así no puede sobrevivir, entonces el sistema es que es corrupto y tal. Y en el último, o sea, cosa que es muy humano, es muy comprensible y yo veo que es muy realista eso, precisamente esa actitud, que no es heroica, pero es alguien que en ese momento pues adopta esa actitud. Y en el último, en el corto moderno, pues veo algo que es muy humano también. Fijaros que lo he comparado antes con la Madame Bovary, ¿no? En el sentido de que una mujer que parece que no le haría falta, que bueno, que ya viven bien, que vale que su marido ahora está pasando por un mal momento con la empresa, pero que le ha cogido un poco una adicción o un cierto morbo a lo de conseguir dinero fácil, simplemente sentándose en un sillón durante unos minutos,
sin dolor, sin nada, pues resulta que le entran en su cuenta corriente 250.000 euros o lo que sea, ¿no? Entonces, esta mujer se ha acostumbrado a conseguir cosas materiales, a conseguir, pues, lujos, y aunque es una cosa absurda y es destructiva en realidad, pero ella continúa por ahí, ¿eh? Y eso también es muy humano, es esa banalidad que hay a veces, la famosa banalidad de el mal o de la autodestrucción, ¿no? Es una cosa a veces banal, no es una cosa con grandes fundamentos morales o inmorales. Es una cosa que a veces ocurre, entonces esto también lo veo muy humano y muy realista precisamente, ¿eh? Ella tiene ella tiene la amiga esa, el contrapunto, digamos, de la amiga esta, que es una chica más normal, que además habla con un lenguaje completamente de la calle, actual, contemporáneo, ¿no? Y con mucha naturalidad, y que es una persona que ha gestionado mejor sus necesidades y las necesidades que se ha creado y todo esto, y en cambio ella es la persona que se le ha descontrolado eso. Y al final, bueno, acaba el corto, acaba diciendo que, curiosamente, que claro, que al ser unas personas con un alto poder adquisitivo, pues al final ella, se ve que ya al marido le va mejor la cosa o lo que sea, y ella va a comprar sus propios recuerdos, o sea, también puede recuperarlos o puede vivirlos, ¿eh? En el sentido de que si vuelve a estar bien de dinero y tal, pues puede ir allí a que, no, que quiero ver otra vez la boda y tal. Y ya por último, he visto que tanto en una como en otra, para tratar un tema tan interesante y tan eso, pues, hombre, son un poco convencionales o un poco blandengues en cuanto a los recuerdos que nos ponen, ¿no? Los pocos ejemplos, porque todo recurre a lo de la boda, el primer novio, tal igual, incluso en la versión americana, que para ellos es tan importante eso, el día de su graduación, y estas cosas, o sea, que tampoco saben cosas muy morbosas, digamos, que el tema da para experiencias potentes, y son muy discretos en eso, digamos que no entran al trapo ninguna de las dos muestras ahí en los años 70, porque supongo que no se podía tampoco, y en el vídeo actual porque se centran más, en el corto actual, porque se centran más en el tema en este dilema moral o en esta cosa que plantea. Pero bueno, ya está, un poco es lo que quería decir. Muy bien, pues habéis dicho muchas cosas ya, ¿no? O sea, ahora poder decir algo al respecto siempre es complicado, ¿no? Después de 3 contertulios que habéis analizado bien y habéis expuesto bastantes temas de los que nos plantean estas dos narraciones, ¿no? Yo, si queréis, voy a empezar por la parte final, lo que estaba comentando ahora David, que para mí creo que plantea, si queréis, o se puede tener este ángulo, ¿no? Esta visión. A diferencia del primero, del episodio de Simon Foster, donde nos muestra una sociedad donde si no trabajas no tienes opción de sobrevivir, la necesidad de tener un trabajo y un ingreso, ¿no? A partir del esfuerzo de uno y de las horas que pone en un trabajo. En el segundo nos muestra una sociedad donde existe la posibilidad de elegir el no trabajar, ¿eh? Entonces, yo creo que ese es un matiz interesante desde el punto de vista social, porque hasta la fecha ¿no? hemos seguido con ese principio cristiano de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, que puede tener diferentes lecturas, pero que muy probablemente estamos entrando en un... No sé hacia dónde camina la humanidad, eso no lo sabe nadie, o si alguien lo sabe debe de ser muy pocos, pero lo que está claro es que en los últimos 100 o 200 años los humanos hemos conseguido liberarnos de trabajos muy penosos, y de que cada vez son más las máquinas que están haciendo cosas por nosotros. Eso llevado a un extremo podría situar una sociedad, no sé si muy igualitaria o no, en la que la mayoría de las necesidades de la mayoría de los humanos presentes en el planeta pudieran estar cubiertas sin necesidad de que los humanos estemos esclavizados
a ofrecer horas de trabajo, ¿no? Y que por lo tanto todo el mundo pudiera tener, no sé si esa cosa de la renta universal o como se le quiera llamar, en fin, que uno pudiera vivir y cubrir sus necesidades básicas sin necesidad de tener que trabajar, y que eso fuera opcional. Obviamente habrá muchas otras cosas que tendrán que ver con lo creativo, que tendrán que ver con el hecho de aportar un valor, etcétera, ¿no? Pero eso situaría una sociedad muy diferente de la que tenemos en cuanto a que el trabajo fuera una elección y no una necesidad, y un derecho también, ¿no? Para poder ganarse el pan o el sustento, ¿no? Vale. Entonces, ahí nos sitúa una sociedad en la que sí que es cierto que hay quien puede decantarse por el lado de la frivolidad, y quizás eso conectaría con las cuestiones de mayor bajeza moral, ¿no?, que planteaba María José en cuanto a este personaje femenino del corto más moderno, de Más allá del dinero, en el que hay una mujer que siente un especial goce en esa acumulación, ¿no?, de dinero, en esa usura, ¿no?, si queréis, esa avaricia por lo material, ¿no? A ella se la ve gozar cuando le ponen el saldo en pantalla de su terminal del móvil, ¿no? Bueno, la pregunta que vendría aquí es si eso es inmoral, si el buscar la acumulación de riqueza material es algo que entraría dentro de la inmoralidad o no, porque la moralidad también es algo que no es estricto, ¿no?, sino que está sujeto también a una consideración y a una cierta laxitud, y en fin, lo que en cualquier caso sí vemos es una persona que, como consecuencia de esa necesidad o ese deseo, porque claro, el deseo hecho necesidad ya convierte, como decía David, a un adicto, ¿no? Esa persona que ya casi sin una necesidad tiene 1 millón y pico en la cuenta, ¿no? Y aún así, antes de quedarlo con la amiga, pasa por allí. Entonces vemos la figura de la persona que está adicta a algo, que la supera, que la lleva a cometer actos que quizá no le gustaría, y además la están destruyendo, ¿no?, como persona, ¿no? Y en cualquier caso, ahí sí que hay un sufrimiento. Pero no deja de conectarnos con una sociedad más o menos actual, que es la que tenemos, en la que hay personas jóvenes principalmente, porque me imagino que otras de más edad también han sabido apuntarse a ese carro, pero hoy día tenemos muchos jóvenes que ya están en esa senda en la que pueden conseguir importantes sumas de dinero, vamos a decir, sin trabajar convencionalmente, ¿no? En la que buena parte de los elementos que ponen en juego en ese juego mercantil para la obtención de recursos monetarios tienen que ver con el renunciar a su privacidad íntima, personal, a veces sexual, a veces de otra índole, ¿verdad? Las redes sociales facilitan y propician todo este tipo de posibilidades, como plataformas como OnlyFans, ¿no? Una plataforma que en principio surgió para que creadores del mundo tuvieran un canal de suscripción para solamente personas que pagasen una cantidad, y ahora se ha convertido prácticamente en otro canal, ¿no?, de tráfico, bueno, en fin, de contenido sexual y erótico de personas jóvenes, ¿no?, que deciden tomar esa opción, ¿no? Vale. Esto nos sitúa en ese dilema, cosa que el otro anterior no nos sitúa. Yo creo que ahí hay un mensaje interesante, ¿verdad? En cuanto a la parte más comparativa, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Yo descubrí ya os digo que un poco por azar. En aquel momento yo trabajaba como orientador laboral de personas. Yo recibía, ¿no?, a diario a lo mejor 8 o 10 personas cada día que venían porque querían un trabajo. Un poco, imaginaros unos cuantos Simon Foster circulaban por aquel despacho, ¿no?, en el que yo estaba ubicado, ¿no?, y que venían y que querían trabajar y tal, pero claro, en las sesiones en las que yo supuestamente les tenía que dar herramientas para conseguir un empleo, demás, ¿no?, claro, las personas decían, no, es que yo quiero dinero, ¿no? O sea, en realidad las personas quieren dinero porque, claro, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué quieres el dinero, no? O sea, claro, el dinero en realidad nos da una tranquilidad, nos da una comodidad, nos da una seguridad, pero también posibilita el hecho de poder tener experiencias. ¿Sí? Experiencias, sí. Entonces, claro, cuando uno se plantea, ¿no?, que podría conseguir pagando, ¿no?, algunas experiencias, ¿no?, como si las hubiera vivido prácticamente igual, a veces sin el riesgo, ¿no?, claro, uno se pregunta, ¿qué se siente al matar a alguien? Eso es mucho más escabroso, ¿no?, que decía antes David, ¿no?
Sí. Eso, por ejemplo, no está explorado ¿no? Ahí se plantean cuestiones de orden sentimental, ¿no? Entrañables, tienen que ver con la maternidad, nostálgicas, etc. Pero claro, en la búsqueda de experiencias, ¿no? ¿Qué se siente si te detiene la policía y te acusa de un delito que no has cometido, ¿no? ¿Qué se siente si, y hay 1000, ¿no? Situaciones que yo creo que de alguna manera el campo de la ficción nos permite saciar un poco a veces esos deseos malévolos y malignos también, si uno quiere, pero muy humanos, y a veces hacer o consumar la realización de un deseo de manera vicaria. Por eso, entre otras cosas, ¿no? Tiene tanto éxito la narración y la narrativa, ¿no? Por eso seguimos consumiendo mentiras constantemente y ficciones, ¿no? Ficciones. ¿Por qué le prestamos tanta sí, por atención? supuesto, sí. ¿No? Entonces, claro, en la medida en la que eso adquiriera una nueva dimensión, no sé si desconocida o no, el que uno pudiera no solamente vivir vicariamente a través del cine o una narración de una novela, un cuento, sino casi sentirlo, tenerlo integrado en uno mismo, bueno, eso abre una posibilidad también ahí sí de carácter ético, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tanto un corto como el otro sí que plantean cosas interesantes, ¿no? Otra que no habéis mencionado, pero para mí sí requiere como mínimo una mención o un pequeño análisis, es que no habéis dicho nada de los que están comprando esas cosas, ¿no? Os habéis dejado llevar... Bueno, oye, perdona, que quería hacer una intervención. Todo esto que has mencionado, yo estaba pensando lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos películas o leemos libros, de algún modo participamos, vivenciamos mentalmente un poco de cosas. En el corto de la actriz esta Adriana Ugarte, vemos que cuando ella va a vender experiencias, hay una mujer que está en silla de ruedas y que está vivenciando, ha comprado una vivencia de surf, ¿no? Entonces, pero nosotros si vamos a ver, por ejemplo, una película y el protagonista o la persona con la cual nos identificamos está viviendo una situación peligrosa, tanto sea por un acto deportivo o por lo que fuera, también, es decir, todo nuestro sistema, digamos, nervioso se pone en acción. Y si no sé vosotros, pero yo sí veo una grabación pornográfica, que me divierten bastante, muchas de ellas, pues también me pone cachondo, ¿no? O sea que, sí, digamos las cosas como son. Entonces yo creo que hay un poco de esto, ¿no? Ahora, claro, no interviene, digamos, el sistema muscular en todo esto, ¿no? No interviene porque si estás sobre una tabla de surf, tienes que hacer toda una serie de cosas con el cuerpo, con las piernas, etcétera, etcétera, igual que, pero interviene bastantes cosas. Esto conecta, Lázaro, también con otra cosa que has dicho tú y que a mí me gustaría comentar, que tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos transferir nuestra identidad a un soporte digital. Bueno, ahí es verdad que una buena parte de lo que somos tiene que ver con la memoria y mucho con la memoria episódica, es decir, con las cosas que nosotros hemos vivido, pero fíjate que por entrar un poco en el análisis y en el debate de lo que planteabas con respecto a esa posible transmutación o transhumanidad a la que algún día quizá el ser humano... Transmutación es una palabra muy buena, sí. ¿No? Por lo tanto, a lo que uno podría aspirar. Claro, yo digo, vamos a aceptar la hipótesis de Lázaro como completamente buena, ¿no? O favorable, ¿no? Y entonces uno pudiera tener una parte, uno pudiera tener lo que es desde el punto de vista cognoscitivo, depositado en un soporte digital. Eso te permitiría, si fuera así, activarlo cuando te diera la gana y tener un diálogo contigo mismo en tiempo real, ¿no? Es decir, no necesitaríamos esperar a que tuvieras un accidente fatal para que tú pudieras activar ese dispositivo digital y tener una conversación contigo mismo sin ser tú mismo, sin estar en ti. Claro, eso nos sitúa ante una situación muy interesante, ¿no? Que es el de la alteridad, ¿no? La alteridad con un elemento duplicado o gemelo.
O si me lo planteáis, imaginaros que alguien pudiera clonaros tal como sois ahora, ¿no? Y mañana os pudierais encontrar con un ser exactamente igual a vosotros y que tuviera la capacidad comunicativa como la que tenéis, ¿no? Bueno, claro, obviamente eso es entrar en la ciencia ficción, en algo fantasioso, como dice Lázaro, pero claro, nos contrapone con respecto a una cosa, no somos solamente memoria, aunque la memoria nos define, porque somos también principalmente conciencia. Quiero decir, en la medida en que el dispositivo que albergue nuestros conocimientos y nuestras experiencias, nuestra memoria episódica, pero también la semántica, la memoria declarativa, todo el conjunto de memorias que nosotros somos, pero necesitamos una conciencia para que las active, ¿no? Entonces, claro, eso sí ya lo veo un poco más complicado, desde el punto de vista técnico, si me lo permite, solamente eso, ¿no? Porque esa es una de las grandes... Es que la conciencia es la memoria. No, no, para mí, en absoluto. Sí. No, la memoria, no, porque una persona que ha perdido completamente la memoria, y David ponía como ejemplo, por ejemplo, a su madre con Alzheimer, una persona con Alzheimer que ha perdido sus recuerdos, que es incapaz de recordar lo que ha hecho hace 2 horas, ¿sí? Puede tener su conciencia clara o no. Y puede seguir teniendo su personalidad. Su personalidad y parte de su identidad. La memoria es una parte de la conciencia cuando nosotros la activamos. Pero una cosa es la memoria de datos y otra cosa, por ejemplo, la memoria de vivencia, la memoria de sensaciones, etcétera, claro, etcétera, sí, ¿no? sí. Pero memoria que tú puedes acordar o no, o sea, el recuerdo justamente es eso, es evocar lo que está almacenado. Y eso se produce desde una activación de un sistema cognitivo que está consciente y por lo tanto activo. Y son 2 cosas distintas. La activación de un sistema cognoscitivo y que tenga la capacidad de acceder a una serie de recuerdos. O quizá ya no los tiene y se pierden y entonces es inaccesible, ¿no? Entonces, bueno, es algo interesante porque en realidad es dramático pensar que toda la acumulación de vivencias, ¿no?, de una vida quedan completamente aniquiladas y se pierden en el momento en el que el soporte biológico que las alberga desaparece. Y que estaría muy bien poderlas tener, ¿no?, toda esa información, porque en definitiva no deja de ser información. Activaciones neuronales y traspaso bioquímico entre una serie de células, ¿no?, que proporcionan, por un lado, a través de unos mecanismos, un sistema cognitivo consciente, ya no vamos a entrar en el inconsciente porque si no todo será mucho más complejo, y una serie de elementos acumulados y de vivencias que uno puede activar y recuperar o no en función de la situación que se dé. Sería fantástico pensar que si uno queda limitado en sus funciones biológicas y fisiológicas, existe la posibilidad de reactivar como una especie de copia de seguridad, ¿no? Y yo creo que eso también es algo interesante que nos plantea de algún modo estos relatos, ¿no? Y bueno, a mí en realidad, claro, sí que me han interesado estos, ya con esto un poco cierro mi intervención, porque bueno, para mí da para hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en realidad sí conectan con algo que a mí me interesa como narrador y me interesa como psicólogo y me interesa también a nivel personal, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver con el deseo, ¿no?, en definitiva, ¿no?, con qué es lo que queremos las personas? Si hablamos de un deseo genérico o no, claro, o sea, ¿y qué estamos dispuestos a hacer para satisfacer nuestro deseo o a renunciar para satisfacer nuestro deseo? O si directamente, ¿no?, aceptamos la no satisfacción del deseo como una forma de vivir en sociedad, quizá armónica con respecto a una determinada moral, ¿no? Y ahí yo creo que sí las 2 narraciones se contraponen una a la otra, quizá un poco en la dirección que planteaba María José, ¿no? Quizá la primera o la más antigua reproduce algunos tópicos, ¿no?, del hombre que lucha contra una sociedad que lo oprime, que además es una sociedad que es altamente insensible, ¿no? Se supone una sociedad mercantilista en la que es altamente insensible, yo creo que muy bien encarnada por la figura de esa mujer que aparece en pantalla, ¿no?, y que prácticamente no le da opción, que representa en definitiva a un Estado, ¿no? Esa mujer es el Estado, ¿sí? Bueno, yo creo que nuestro deseo en sociedad está siempre comprometido
y que la lucha por la supervivencia está en estos momentos a niveles muy distintos de esa narración originaria y primaria, y que el nuevo, quizá la intención narrativa de ambos cortometrajes sea distinta. Yo por lo menos capto en el primero un mensaje, o me llega un mensaje, o yo elaboro un mensaje a partir de lo que veo, que tiene que ver que con lo verdaderamente importante, ¿no?, en la vida, tenga que ver con esa acumulación de experiencias, y que eso no se puede prostituir, ¿no?, porque además tiene consecuencias nefastas, muy, muy desastrosas. Y porque además incluso cuando el tipo trata de recuperar su memoria o le amenaza al otro, ¿no?, y además el otro es alguien que es underground. O sea, es que una de las contraposiciones, como decía David, es que en un cortometraje una cosa está legitimada y en la otra, ¿no?, es clandestina y ilegal, y, ¿no? Entonces, claro, es que nos sitúa ante confrontaciones muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me resulta muy de interés en los dos cortometrajes, y que además yo llego al segundo y más antiguo en mi orden de visionado a través de una alumna que en una de estas sesiones yo, y en mi actividad profesional como formador, les pongo esto para que vean y reflexionen acerca de que en la vida lo importante quizá creemos que es el dinero, y en realidad no es directamente el dinero. Entonces es cuando me habla de la mente de Simon Foster, que por cierto, os diré una cosa, o sea, en los créditos de Más allá del dinero aparece, no sé si os habéis fijado, que pone idea original MRN McCann, y se refiere a McCann Erickson, y cuando yo he ido a la página de másalladeldinero.com, dice que este cortometraje de Más allá del dinero está basado en la novela El comprador de recuerdos de una tal María Pilar Cuartero. No hace ninguna mención al episodio de La dimensión desconocida de Simon Foster, escrito, según reza en la Wikipedia, por un tal J. Michael Straczynski, ¿no? A mí la verdad es que me ha sorprendido que una corporación tan importante como McCann Erickson, que es una de las grandes productoras, ¿no?, de contenido y, en fin, una agencia de publicidad y otras muchas cosas, ¿no?, no sé, no haya cuidado esto, y que el Banco Santander, ¿no?, tampoco haya tenido en cuenta esto. En fin, a mí me parece un episodio casi calcado al otro en estructura, duración, conflicto, ¿no? Y sin embargo no hay nada al respecto. No sé si a los tipos que hicieron esta segunda versión les han quitado esos recuerdos, ¿no? Y entonces no les han permitido llegar hasta esa cosa original. No sé, me ha sorprendido mucho. Quizá Daniel Jándula, que nos está escuchando ahí en la retaguardia, y que él es un buen rastreador de todas estas cosas, y seguramente conozca quizá alguna anécdota más, o no sé, ya investigaré al respecto. En fin, me parece que los cortos tienen su interés, que generan un debate interesante porque hablan de cuestiones existenciales, a mí me lo parecen, qué somos, qué queremos en la vida, hacia dónde se conduce la humanidad, qué posibilidades nos ofrece el futuro. Y luego dejarme como última reflexión, antes de cerrar, algo curioso. Yo he visto otra vez los dos vídeos hoy antes de la sesión, y me ha asustado de una cosa. Me ha asustado ver como el segundo no me ha parecido tan futurista como me lo pareció en el 2018, cuando lo vi. El del 2018, el que está ambientado en una sociedad más actual, cuando yo lo vi, y por lo tanto estoy hablando de una situación de prepandemia, me pareció algo que estaba a 10 o 15 años, o 20 quizá, de la era en la que estábamos. Estoy hablando del 2018, que es cuando yo veo ese vídeo. Y hoy, 3 años después, me ha parecido algo prácticamente actual, y que posiblemente no esté demasiado, aparte de la situación que plantea de la transferencia de recuerdos, que esto sí, pero todo el setting, ¿no?, donde vive esta pareja, el tipo de vida que lleva, el lujo que lleva. Yo me parece que hay seguramente ya mucha gente que está viviendo en España a ese nivel, sin la posibilidad, obviamente, ¿no?, de ir a un sitio a vender sus recuerdos. Pero me ha asustado al ver que aquello me parecía que estaba lejísimos, y hoy eso lo he visto de una actualidad pasmosa.
me ha dejado parado, la verdad. Y en fin, y yo con esto cierro, podríamos comentar muchas cosas más, pero tenemos que ir cerrando ya la sesión. Apenas nos quedan 4 minutos, o sea que no sé si queréis decir algo más. Bueno, por alusiones. yo solo quería decir que un poco es muy probable que Jándula, nuestro amigo Daniel Jándula, sepa encontrar algún origen común en todas estas historias, pero yo casi me jugaría el pellejo a que hay algún cuento o novela breve o historia de Philip K. Dick que trata este tema, porque Philip K. Dick ya se le ocurrieron los argumentos básicos de películas de ciencia ficción que hemos visto. Bueno, en Blade Runner, que está basado en Sueña los androides. Blade Runner no, pero lo que Blade Runner, sí, hombre, sí. Está la chica esta que le meten, te meten una vida imaginaria. Sí, cierto. Y en el Minority Report, la película que hizo Spielberg, esa Minority Report, pues ahí también entraban en las mentes de las personas, aunque era para detectar posibles delitos, pero también, o sea que seguro que Philip K. Dick ya se le ha ocurrido, o sea, ya se le ocurrió hace tiempo, que era un crack. María José. Yo solo quería apuntar una cosa, lo que a mí me ha dejado, la impronta que me ha dejado las dos visiones que hemos tenido. Y una es moral, es si todo tiene un precio. Es una pregunta que nos llevamos haciendo cientos de años. Si todo tiene un precio o hay límites. Es una pregunta moral y queda abierta. Queda abierta porque no se le da respuesta. Y otra es los límites de la ciencia. Eso. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Es ilimitada la ciencia. Lázaro, ¿alguna cosa para cerrar el capítulo de hoy? No, porque sería una serie de disquisiciones muy largas y que rebasarían el tiempo disponible. Pues entonces... Por mí está bien. Cerramos aquí, esperamos que este capítulo también de Los Eternautas haya despertado y despierte interés en nuestros espectadores y nada, os convocamos para la siguiente sesión en la que los contertulios debatiremos y reflexionaremos acerca de las obras de ficción que aquí nos traen. Muchas gracias Lázaro, María José y David por estar esta tarde aquí en Los Eternautas y nos vemos en la siguiente.